Bueno, ya. Gracias. Sí, señor. Brandon, bienvenido, hermano. Gracias. Jenny Alejandra Sabogal. Buenas noches, mi nombre es Jenny Alejandra Sabogal, estoy en sexto semestre de Contaduría Pública. Sexto semestre, Contaduría Pública. Sí, señor. Muy cerquitica el proyecto de grado, Jenny Alejandra. Sí, señor. Muy cerquita. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, profe. Dorali Uribe. Dorali o Dorali. Buenas noches, Buenas profesor noches. Dorali Uribe Rivera. Dorali Uribe Rivera. Segundo semestre de Contaduría Pública. Segundo semestre, Contaduría Pública. Excelente. Bienvenida, Dorali. Muchas gracias. Cristian Alexander Baur Guzmán. A ver, que alguien me está pidiendo ingreso por acá. Cristian Alexander. Bueno. Camilo Valencia. Buenas noches, profesor. Camilo, buenas Mi nombre noches. es Camilo Valencia Muñoz. Estoy en el programa de Ingeniería en Sistemas y estoy en quinto semestre. Quinto semestre, cerquita al proyecto de grado, Camilo, muy cerquita. Bienvenido, Camilo, muchas gracias. Señor, usted. Ángel Andrés Varela. Yo, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, hombre Ángel, bienvenido, cuéntenos. Muchas gracias, listo, estoy en Ingeniería en Sistemas y voy en quinto semestre. Quinto semestre de Ingeniería de Sistemas, bueno, ahí está con grupito de compañeros, ¿cierto? Y sí, señor, ahí vamos. Excelente. Bienvenido, bienvenido, ya saben que a más tardar el próximo semestre ya tenemos que ir hablando de la parte metodológica de su proyecto de grado y qué línea van a escoger. Ah, listo, muchas Bueno, gracias. bienvenido, Ángel. Elkin Vargas. Buenas noches. Elkin, buenas noches. Mi nombre es Elkin Vargas, Ingeniería de Sistemas, segundo semestre. Listo, Elkin, bienvenido a este curso. Gracias. Juliana Vélez. Juliana. Buenas noches, profe. Juliana, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Juliana Vélez Vanegas, segundo semestre de Contaduría Pública. Segundo semestre, Contaduría Pública. Bienvenida, Juliana, y muchas gracias. Gracias a usted. Claudia Liliana. Buenas noches, mi nombre es Claudia Liliana Villamil Rincón, estoy en segundo semestre de Contaduría Pública. Segundo semestre de Contaduría Pública. Muchas gracias, Claudia Liliana. Gracias. Pregunto, de los asistentes, me faltó por llamar a alguno de los que estén en este momento en el chat. Esa es la lista que tengo de Odín. Esa es la lista que me reportan de Odín, de los que están oficialmente matriculados. Pregunto entonces, ¿falta alguno? Voy a ir contando acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 asistentes. Eso me reporta y el sistema me habla de 29. De pronto alguien faltó por llamar. De todas maneras, porfa, me reporta o al final me reporta para poderle marcar la asistencia. Inicialmente, y como dicen en los call center, por cumplimiento a la ley de Habeas Data y ley de protección de datos, les informo que esta charla, este encuentro sincrónico virtual, está siendo grabado a efectos de generar la evidencia para el Ministerio de Educación, generar la evidencia para la Universidad en Medellín y dejar una traza en la medida en que alguno de ustedes la quiera consultar. Por ejemplo, los compañeros que hoy por cualquier circunstancia no pudieron asistir, van a tener la posibilidad de encontrar en plataforma cada una de las charlas, porque cada 8 días las vamos a grabar. Les decía, agradecerles la presencia, el interés y la dedicación. Las charlas virtuales no van a ser muy extensas, para que ustedes no se nos van a cansar, y vamos a compartir otras herramientas que van a ser muy útiles y muy prácticas. Repito, no solo para este módulo, sino de aquí en adelante, para lo que necesiten. Vamos a hablar entonces del acuerdo pedagógico, mientras de pronto se me va postulando a alguien que ustedes ya conozcan o ustedes quieran postular a alguien como representante de grupo para el acuerdo pedagógico. Entonces, si quieren, ahí tienen ahorita... lápiz. Mateo. Mateo. No, Natalia, no.
Natalia Hernández Ospina, ¿qué opinan? Ella no entra en ese conteo. Yo opino que entra Mateo. Mateo. Aristizábal. Listo, Aristizábal, hermano. Eso quedó por unanimidad. Los dos nos entendemos. Bueno. Listo. Entonces, representante Mateo Aristizábal Rojas. Sí, no. Listo, Mateo. Muchas gracias por aceptar ser el representante legal de este grupo grande. 30 estudiantes. Trabajar con un grupo de 30 estudiantes demanda mucha atención de parte de ustedes y mucha dedicación de parte mía y también de parte de ustedes. Y voy a necesitar ahí de todo el apoyo y la colaboración de Mateo para estar generando esa interlocución y retroalimentación de procesos con ustedes. Bueno, les decía, esta asignatura tiene componentes muy teóricos, pero los vamos a hacer prácticos, los vamos a llevar a la realidad. Y desde ahora, algunos desde segundo semestre, otros desde quinto y otros desde sexto semestre, voy a dar ingreso acá a dos compañeritos más, por ahí llegó Daniel Steven. Algunos desde segundo, desde quinto, ya tienen que ir pensando, les repito y les recuerdo, tienen que ir pensando en su proyecto de grado, en cómo se van a organizar, qué posibilidades les ofrece la universidad para ustedes poderse graduar, qué opciones les ofrecen, qué requisitos. Y les digo que desde ya por lo siguiente, uno de los parámetros para la elaboración del proyecto de grado, una de las exigencias es haber superado el 80% de los créditos académicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el programa de contaduría pública tiene 10 semestres. Quiere decir que yo puedo presentar mi proyecto de grado y solicitar la sustentación apenas termine octavo semestre. Y entonces yo me puedo empezar a programar desde quinto, sexto semestre con el tema que voy a desarrollar. Y es una muy buena recomendación por lo siguiente. Hay estudiantes que esperan para hacer el proyecto de grado en décimo semestre. Y el proyecto de grado se les va convirtiendo en una carga, en un dolor de cabeza, porque quieren graduarse, porque necesitan graduarse. Pero aquellos estudiantes que aprovechan esa ventaja comparativa que les ofrece la universidad de sustentar el proyecto de grado después de haber superado el 80% de los créditos académicos, los que la aprovechan tienen toda la tranquilidad que les da el tiempo, el buen manejo del tiempo, el buen acompañamiento de los tutores. La universidad les ofrece a ustedes acompañamiento temático y acompañamiento metodológico. Entonces, de esta asignatura van a salir las bases. Y repito, no solo las bases para el proyecto de grado, sino para el fortalecimiento de sus capacidades académicas. Entonces, este es un módulo de 2 créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que los encuentros asíncronos deberán sumar en promedio 16 horas. O sea, son 8 encuentros sincrónicos, 8 encuentros sincrónicos, 8 encuentros virtuales que deberían ser de 2 horas. ¿Con qué se suple el tiempo que quede faltando? Es decir, ahorita, por ejemplo, vamos a estar hasta las 7:30, 7:45 o hasta las 8 si nos encaprichamos acá del micrófono. ¿Con qué vamos a suplir ese tiempo que quede faltando? Con mucho tiempo en asesorías personalizadas. Es decir, repito, ustedes en plataforma van a encontrar mis datos de contacto, van a encontrar mi correo electrónico y van a encontrar mi número de celular. Y ese mismo número de celular, ahí tengo el WhatsApp. Y ustedes me escriben, Puerta, vea, es que como que no entendí bien este tema. Entonces nos vamos a poner de acuerdo y nos podemos encontrar o por este medio, o si la duda es muy sencillita, la resolvemos a través de un correo electrónico o de un mensaje de WhatsApp. Vamos a tener, en cuanto al tema de evaluación, entonces son 16, son 2 créditos, 16 horas de encuentro sincrónico y el resto de acompañamiento. Siguiendo los lineamientos de la universidad, entonces tenemos la evaluación discriminada de la siguiente manera. Vamos a tener un primer parcial con un porcentaje del 25% del total de la nota. 25% para el primer parcial y ya les voy a ir explicando en qué va a consistir cada uno de los parciales. El segundo parcial va a tener también a tener un peso porcentual del 25%. Vamos a tener un parcial final que suma un 20%
y vamos a tener un porcentaje de acompañamiento y seguimiento que suma un 30%. Entonces, les voy a comentar en qué va a consistir el primer parcial. Ese primer parcial, el primer parcial lo vamos a recibir dentro de 15 días y yo voy a crear un enlace en la plataforma para que todos lo hagamos a través de la plataforma y voy mencionando para que tomen notas. ¿En qué va a consistir el primer parcial? Y seguramente muchas me van a preguntar, ¡ay, otro con lo mismo! Vamos a elaborar un ensayo, pero va a ser un ensayo argumentativo y ahorita les voy a explicar, porque hay estudiantes que me dicen, Puerta, pero es que un ensayo es un documento escrito en el que yo plasmo lo que yo pienso y siento. Sí, tiene toda la razón, pero sustentado en, apoyado en, argumentado con. Lógicamente, nosotros encontramos ensayos de género literario novela. Una novela, un ensayo de novela. ¿Y un ensayo de novela qué es? ¿Es un cuento o es una redacción que cuenta una historia de drama? O podemos encontrar un ensayo tipo crónica, es decir, un periodista o un cronista que se sienta a escribir sobre un tema alegórico y utiliza términos por allá traídos del Olimpo y de los cielos. Pero un ensayo argumentativo es un escrito que deberá contener elementos que sustenten la redacción de estilo. ¿Me hago entender? Vamos a hacer un ensayo sobre planeación estratégica, por ejemplo, los contadores públicos. Vamos a hacer un ensayo sobre la revisoría fiscal. La importancia de la revisoría fiscal. Pues para yo destacar la importancia de la revisoría fiscal, tendré que consultar autores. Tendré que buscar en algunos textos, buscar en internet, buscar en artículos científicos, buscar en bases de datos académicas para poder elaborar un ensayo argumentativo. Muchos me dicen, Puerta, venga, ¿por qué todos los profesores están encaprichados en poner ensayos? ¿O por qué todos parten de decir, vamos a, miren, hay algo, mis queridos estudiantes, mis queridos compañeros de lucha, hay algo que necesariamente tenemos que fortalecer nosotros en el ejercicio profesional y se llama la redacción de estilo. Se llama la redacción de estilo. Seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos identificado una falencia y una debilidad a la hora de redactar un documento. Y nos pasa a todos. Entonces, nosotros debemos evaluar cuáles son esas capacidades que tenemos para redactar y sobre ellas empezar a trabajar. Y miren lo importante, la redacción de estilo no es necesaria y no es importante simplemente en los ejercicios académicos. Es necesaria en todo. Los ingenieros de sistemas, un ingeniero de sistemas que trabaje con una compañía y necesite presentar un informe, redacción de estilo, argumentación. Ustedes, mis queridos contadores públicos, recuerden que el sistema contable a nivel mundial migró a una cosa que se llaman las NIAS, las NIF. El contador público de hace 10 años no es el mismo contador que exige hoy el mercado. El contador público de hace 10 años se dedicaba a su oficio de presentación de informes contables, estados financieros, análisis financieros. El contador de hoy está obligado a opinar. Dentro de sus estados financieros está obligado a presentar análisis, no el análisis financiero, sino el análisis profesional de lo que encontró en esos procesos. ¿Y a eso cómo se le llama? Se le llama redacción de estilo. Entonces, esa es la síntesis y la importancia de la sintaxis, perdón, y la importancia de elaborar ensayos. Es medir nuestra capacidad de redacción. Yo siempre recomiendo a todos mis estudiantes una rutina que me ha servido a mí muchísimo para mejorar las condiciones de redacción de estilo. Y es, ojalá todos los días, en la hora en que tenga 1, 2, 5, 10 minutos libres, leer un libro, leer una página de un libro cualquiera. Y sobre lo que lea, haga un breve resumen de un párrafo, de 2 renglones, de 3 renglones. Y eso le va generando habilidades en ortografía, en argumentación, en redacción. Entonces vamos a elaborar un ensayo. Ahora,
Al final del encuentro, entonces les voy a mostrar en un documento Word que voy a abrir acá en plataforma, les voy a mostrar las características del ensayo. Es decir, será un ensayo argumentativo, deberá tener un título, deberá plantearse una tesis, deberá generarse el desarrollo de esa tesis, ahorita se lo explico en términos prácticos cómo es, y deberá cerrar con un párrafo concluyente. El ensayo lo podrán elaborar entre 3. ¿Qué les recomiendo? No es una exigencia, pero sí una mínima recomendación. El tema es libre, pero trate de escoger un tema que tenga que ver con su proceso de formación académica. Por ejemplo, a los ingenieros de sistemas, qué bueno hablar de la importancia del desarrollo de las tecnologías en el desarrollo de la humanidad. Miren, si hoy en día no tuviéramos herramientas tecnológicas de este tipo, el mundo estaría bloqueado, estaríamos bloqueados, sin poder hablar con nuestros familiares, sin podernos comunicar. Entonces, los ingenieros de sistemas, qué bueno que escogieran temas como muy relacionados con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de la robótica, con el desarrollo de herramientas al servicio de la humanidad. Los contadores públicos, qué bueno escoger temas como, por ejemplo, la ética profesional del contador público, temas como la revisoría fiscal, temas como la importancia de la fe pública como experiencia del contador, temas como la importancia del contador público en el desarrollo de las organizaciones. O sea, escoger temas que en lo posible. Ojo, si alguno me dice, no, Puerta, yo quisiera hacer un ensayo sobre el desarrollo psicológico del ser humano, tranquilo. ¿Qué es lo importante? Que esté argumentado. Bueno, el ensayo lo vamos a elaborar en grupos de 3 estudiantes. Entonces, por eso quiero ensayos tipo 3, 4 páginas, más o menos. ¿Ya? La idea es que conformen grupos de 3 estudiantes. Alguno me dirá, yo voy a hacer con otro compañero, lo vamos a hacer 2. Perfecto. Entonces, grupos de 2, 3 estudiantes. Entonces, al final, les voy a mostrar de manera práctica los componentes del ensayo y cómo deben ser. Bueno, ¿cómo va a ser el desarrollo entonces de esta asignatura? Hoy, en lo que nos queda de encuentro, les voy a mostrar de manera práctica, primero de manera teórica y luego un pequeño ejercicio práctico sobre las normas APA. Las normas APA están ligadas al concepto de redacción de estilo. Hoy en día, diría yo que a nivel mundial, el 85 o el 90%, si no es más, de las instituciones de educación superior, las instituciones de formación para el trabajo y todas las instituciones, están exigiendo la elaboración de los documentos con la aplicación de las normas APA. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño taller corto. Les voy a subir a plataforma un tallercito más amplio, que son unas diapositivas con audio, para que ustedes las tengan y las vayan siguiendo. Y el que tenga dudas, hombre, no piense 2 veces, me escribe, Puerta, vuelva y explíqueme. Explíqueme cómo es que hago la cita breve, cómo es que hago la cita extensa, porque repito, eso les va a quedar sirviendo a ustedes por ahora y por siempre. Entonces hoy vamos a trabajar un pequeño taller de normas APA. Primero vamos a mirar todos los componentes teóricos y luego el pequeño taller. En los próximos encuentros, a partir del próximo martes, entonces les decía, vamos a hacer un breve recuento, pero muy cortico, de lo que es el método científico, para podernos meter de lleno a lo que es la herramienta de la metodología de la investigación. La herramienta de la metodología de la investigación, que es la que se está utilizando a nivel mundial para desarrollar un proceso que se llama la investigación formativa, es decir, la investigación que se hace de manera permanente y rutinaria en las aulas de clase, en los ejercicios académicos. La metodología que se aplica para desarrollar los proyectos de grado. La metodología que se aplica para desarrollar la investigación académica o los ejercicios de investigación académica. Entonces, primer parcial va a ser un ensayo. Y ahora les voy a mostrar las características. El segundo parcial. La universidad, entonces el primer parcial para dentro de 15 días. Semana tercera.
El segundo parcial sería para la semana sexta, 3 semanas después. ¿En qué consiste el segundo parcial? La universidad, cuando el estudiante va a desarrollar su proyecto de grado, la universidad le exige presentar una propuesta en un formato que ya lo tiene establecido la misma universidad. Entonces, ese formato yo lo voy a subir a plataforma. Ustedes lo van a descargar, lo tienen en sus computadores y yo dentro de 8 días les explico cómo se debe diligenciar. Entonces, el segundo parcial va a ser el diligenciamiento de ese formato. En ese formato van a plasmar ustedes una idea de investigación, cualquiera que se les ocurra. Por ejemplo, si usted el ensayo lo hace sobre la revisoría fiscal, entonces la propuesta Profe, sí, profe, qué pena. ¿Me recuerda el nombre del formato? el formato se llama propuesta para proyecto de grado, que es el del segundo parcial. Y yo lo subo a plataforma. Profe, ¿y qué fecha es? Perdón. La fecha sería entonces la sexta semana. Sexta semana vendría siendo ¿cuándo? Hoy estamos... El 12 de mayo. 12 de mayo, listo, al compañero Kevin, entonces ya nos buscó 12 de mayo, segundo parcial. Yo les voy a explicar muy bien cómo lo deben hacer. Entonces, miren, les ponía un ejemplo. Si usted escoge, o ustedes, grupo, el segundo parcial también en grupo, ojalá sean los mismos 2 o los mismos 3. Si usted escoge para el ensayo, por ejemplo, la importancia de la revisoría fiscal, divinamente ese mismo tema, después de haber consultado muy bien, le sirve para presentar sobre él una propuesta de investigación o una propuesta de proyecto de grado. ¿Ya? Y les voy a explicar muy bien entonces cómo, yo les explicaré muy bien entonces cómo hacerlo. El parcial final, yo les voy a subir a plataforma otro formato que es con el que se presenta un informe final de proyecto de grado o un informe final de investigación. No se los voy a subir completo, pues lógicamente, porque les complicaría la vida. Ya sería hablarles de proyecto de grado y no lo podríamos hacer en este tiempo, a no ser de que nos dediquemos solo a eso. Voy a subir una parte de la estructura del documento final de un proyecto de grado. ¿Qué va a contener ese documento que les voy a subir? Va a contener una portada, va a contener tabla de contenido, introducción, identificación del problema, planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización, objetivo general y objetivos específicos. Hasta ahí. Eso suena como si fuera muy largo, pero cuando vamos al desarrollo del documento se van a dar cuenta ustedes que es corto. Entonces, ese tercer parcial final, que es diligenciar de alguna manera, no es un formato, es una estructura. Entonces, es simplemente darle inicio a una propuesta de investigación. Ese tercer formato lo pueden desarrollar entre los 3. Y puede ser, debería ser la continuación del formato 2. No se me van a asustar. A veces suena como muy enredado todo este poco de cosas, pero yo los voy a acompañar. Voy a estar con ustedes. ¿De dónde va a salir el seguimiento? El seguimiento tiene un peso porcentual del 30%. ¿De dónde va a salir ese seguimiento? Del acompañamiento que ustedes me soliciten al desarrollo de todos estos documentos. Que cuando empiezan a elaborar el ensayo, me llamó Natalia, me llamó Dania, me llamó Daniel. Venga, Berta, reunámonos un momentico y miremos a ver cómo vamos. La cita está bien, esta no está bien. Entonces yo voy tomando nota de las personas que me van buscando, porque la idea es que la tendencia de la nota de esta asignatura sea 5. Que todos al final obtengan 5 como nota de esta asignatura y que todos al final tengan una claridad sobre lo que es un proyecto de investigación, sobre lo que son los pasos de la metodología de la investigación y lo que es un proyecto de grado, para que desde ya vayan pensando en él. ¿Alguna inquietud con el acuerdo pedagógico? ¿Alguna inquietud con el sistema de evaluación? Simplemente el que tenga alguna duda, abre el micrófono, me pregunta, resolvemos, o si no, entonces nos vamos al paso siguiente para esta noche, que es el componente de las normas APA.
Profe, ese parcial final sería ¿en qué semana? En la semana 8, sería la semana 8. Fernando, gracias por acordarme. Al final, o sea, en la semana 8, entregamos el parcial final, que es el documento, y vamos a hacer un pequeño ejercicio de algo que se llama el Pitch Elevator. Es una mecánica, bueno, eso en inglés, yo de inglés pocón, es una técnica que se utiliza de sustentación de propuestas, sustentación rápida. ¿En qué va a consistir? En que un grupo, un integrante de cada grupo va a contar en 2 minutos de qué se trató su propuesta. ¿Ya? Brevemente, sobre qué pregunta de investigación plantearon la propuesta, qué objetivos se propusieron, cuáles creen ustedes que podrían ser las herramientas para desarrollar. ¿Ya? Y esa nota también hace parte del seguimiento. Entonces vamos a tener un pitch elevator o una pequeña sustentación de 2 minutos, así como hicimos la presentación ahora. Se va abriendo el micrófono a un integrante de cada grupo para una breve sustentación. Miren que es un ejercicio secuencial, es un marco lógico. Entonces, si ustedes, después de conformar los grupos, quieren empezar de una forma secuencial, escogen un tema para el ensayo, el mismo tema para la propuesta y el mismo tema para el documento final, eso les va a facilitar mucho más, porque ya están documentados, porque ya tienen buena información, ¿ya? Ahora, por ejemplo, los ingenieros de sistemas, que son muy prácticos. Alguno me puede decir, mire, Puerta, yo quiero diseñar un aplicativo, un app. Quiero diseñar un app para domicilios o quiero diseñar un app para identificación biométrica. Pues empiece desde el ensayo. Empiece por destacar la importancia de las aplicaciones móviles y portátiles en la economía moderna. Se me ocurre cualquier cosa. Y luego cuando lleguemos a la propuesta, lo plasma en la propuesta, que yo le voy a explicar cómo. Y luego cuando lleguemos al documento final, y mire cómo se va a ir ambientando para ir pensando en lo que va a ser su proyecto de grado. Gracias, Fernando, por la intervención y por acordarme ahí del Pitch Elevator. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O pasamos a la nota siguiente? Bueno, les voy a compartir aquí en pantalla. Estoy viendo a Fernando. Fernando, porfa, me levanta el dedo si está viendo la presentación en PowerPoint. Correcto, muchas gracias. Quiere decir que todos la están viendo. Bueno, yo quiero que, para empezar esta charla sobre normas APA, que ahorita hacemos un ejercicio práctico cortico, quiero que visualicen esta frase que aparece allí en pantalla de un señor de apellido Aristizábal. Resulta que nosotros cuando estamos redactando sentimos mucho temor con el tema del plagio. Y es verdad, hay que tener miedo con el plagio porque el plagio es un delito. El plagio está castigado en la ley de protección de datos, ley de habeas data. Y una persona, yo recuerdo por allá, hace unos 5 años, la Procuraduría General de la Nación sancionó un senador de la República porque en una tesis de grado puso un párrafo, un solo párrafo que no era de él, y no lo citó. O sea, eso se constituyó en un plagio. Y la Procuraduría lo sancionó disciplinariamente, un solo párrafo. Hace 4 años, por esta misma época, le abrieron una investigación penal y disciplinaria al señor gobernador del Quindío, al saliente, al padre Carlos Eduardo. Le abrió una investigación porque en el plan de desarrollo departamental aparecieron 3 párrafos que pertenecían a un plan de desarrollo de Antioquia. Eso se llama plagio. Pero se llama plagio y se tipifica como plagio cuando yo no cito la fuente, cuando yo no referencio de dónde lo saqué, de dónde viene. Entonces, por eso quiero que este componente o esta primera frase que encontramos acá la tengamos muy en cuenta. Cada vez que vayamos a redactar, cada vez que vayamos a construir un documento en términos literarios, pensemos en que nosotros nos podemos y nos debemos apoyar en el trabajo que otros han hecho. Lo voy a leer literal porque está entre comillas. Dice, las bases de nuestro saber son las huellas que alguien ha dejado. Solo es posible, escuchen bien, solo es posible generar conocimiento a partir del camino trasegado por otros.
Eso llevado al idioma antioqueño. ¿Eso qué es? Copiar y pegar. Es decir, yo puedo, cuando estoy redactando, debo apoyarme en trabajos científicos, literarios, documentales que otros han realizado. ¿Qué es lo que me exige la norma? Y ahí es donde aparece entonces el componente de la norma APA. ¿Qué es lo que me exige? Hombre, pues cuente de dónde lo sacó, porque eso no es producción suya, eso lo hizo otro. Entonces, ahí es donde inicia, donde se destaca el concepto de las normas y sobre todo las normas APA, que son muy puntuales en proteger los derechos de autor. Ahora, quiero ser claro en lo siguiente. No estoy diciendo con esto que todo el documento sea copiar y pegar, ¿ya? Por ejemplo, las universidades, y entre esas la nuestra, tiene una cosa que se llama el equilibrio en la redacción del documento. El equilibrio de redacción. ¿Qué quiere decir? Que las notas o los fragmentos que yo traiga de otros trabajos o de otros libros a mi trabajo no pueden superar el 25%. O sea que el 75% será construcción propia. Miren, nosotros hemos tenido anécdotas como la siguiente. A veces a mis estudiantes les da risa, pero es verdad. Alguna vez nosotros manejamos un antiplagio, se llama el Turnitin. Cuando nosotros recibimos el documento de ustedes, lo pasamos ahí. Y el Turnitin me arroja a mí un análisis estadístico. ¿Qué tanto copió? De lo que copió, ¿qué tanto citó? ¿Qué tanto dejó sin citar? ¿Ya? Y entonces alguna vez una niña entregó su proyecto de grado y eso se veía súper hermoso, una redacción espectacular. Bueno, principio de buena fe, listo. El trabajo lo hizo ella. Cuando lo pasamos al Turnitin, escuchen lo siguiente. Arrojó 90% de plagio con 0 citas bibliográficas, 0 referencias. O sea, lo copió y lo pegó, casi que, imaginen, casi el 100% del trabajo. Y no referenció las fuentes, no hubo respeto por los derechos de autor. El reglamento estudiantil nos dice a nosotros como tutores que cuando conozcamos de esa situación, nosotros debemos denunciar al estudiante. Pues nosotros no nos ponemos en esa tarea y por eso desde ya generamos conciencia al momento de redactar. Entonces el documento de la niña tenía el 90% en plagio. El 10% restante del documento correspondía a la portada, la contraportada, la tabla de contenido, los agradecimientos y la dedicatoria. O sea que ella del trabajo no hizo nada. Entonces, es permisible más o menos hasta un 25% ese copiar y pegar, pero en términos técnicos, en términos de normas APA. Bueno, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son un estilo de redacción. Rápidamente les comento, fueron creadas en Norteamérica por la Asociación de Psicólogos Americanos. Eso lo inventaron unos psicólogos. Ellos se lo inventaron, ellos lo crearon y pues inicialmente lo crearon para ellos. Y lo crearon inicialmente para la redacción de artículos científicos. Artículos científicos. Ya luego, otras áreas del conocimiento, otras ciencias dijeron, venga, esto funciona. Señores, Asociación de Psicólogos, ¿será que eso lo podemos utilizar nosotros? Y ellos dijeron, hágale, de libre utilidad. Entonces se empezó a utilizar en otras ciencias, pero también con enfoque artículos científicos. Ya luego se vio que eso hoy en día ya vamos en la 7ª edición. Yo les comparto la 6ª, que es la más práctica. Ya las universidades dijeron, venga, esto se puede utilizar para todos los ejercicios académicos. ¿Por qué? Porque le da peso académico a un documento, le da peso científico al proceso de investigación, porque le da peso al respeto por los derechos de autor, y se empezó entonces a utilizar en términos generales las normas APA. Es importante utilizar las normas APA porque lo que les decía ahora fundamenta el trabajo investigativo como trabajo científico. Muchachos, vamos rompiendo paradigmas. A mí, en mi proceso de formación media, lo que llamábamos en mi época el bachillerato, a mí casi siempre como que me dijeron que las únicas ciencias que existían eran las ciencias exactas, la biología, la química, la matemática, y que era ahí donde se hacía investigación. Por eso es que la metodología es relativamente nueva. La metodología fue creada a mitad del siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Antes solo trabajaba método científico. Entonces vamos a romper ese paradigma
de que lo científico es lo que está relacionado única y exclusivamente con ciencias exactas. No, no. A comienzos del siglo pasado hubo un gran desarrollo de escuelas y enfoques del pensamiento social. Y se empieza a posicionar a nivel mundial en el área científica, se empiezan a posicionar las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Por ejemplo, ¿quién lo creyera? La contaduría pública, que es un ejercicio que está basado en las matemáticas, en la estadística, en las cifras. La contaduría pública es una ciencia social. La administración de empresas, la sociología, la antropología, la filosofía. Hasta el siglo pasado, estas actividades eran reconocidas como actividades sociales dentro del desarrollo del ser humano, pero no como ciencias. Hoy en día se reconocen como ciencias. Bueno, vamos aquí entonces rápidamente a empezar con el primer componente de las normas APA. Yo les voy a dar les repito, les voy a subir un tallercito que hice por ahí con una presentación en PowerPoint, con audio, de cómo utilizar el elemento referencia. El elemento referencia cuando estamos redactando en Word. Con cuatro claves, 4 tips que yo les voy a dar a ustedes acá, ustedes desarrollan cualquier trabajo. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo les comparto, por ejemplo, mi experiencia. Yo en este momento estoy haciendo una segunda maestría y cuando empecé la maestría yo dije, me voy a poner a prueba. Yo voy a ver si lo que les estoy enseñando a mis estudiantes es válido o estoy aquí hablando bobadas. Y empecé a utilizar esos 4 o 5 componentes para presentar mis informes de maestría, que ustedes pues se imaginarán hay un nivel de exigencia muy alto, y empecé a ver que todo salía bien calificado. O sea, lo que yo les voy a contar es totalmente válido para que ustedes lo utilicen. ¿Qué es lo primero que nos plantea la norma APA? Las citas bibliográficas, las citas bibliográficas. Y aquí en esta pantalla, en este pantallazo que tengo acá de la presentación de PowerPoint, la norma APA nos define lo que es una cita, que también se llama citación. Y escuche cómo lo refiere aquí el autor. ¿Qué es una cita? Escuchen bien. Es un fragmento de una expresión humana, que puede ser oral o puede ser escrita. Por eso hoy la 7ª edición de las normas APA nos permite referenciar una conferencia, o sea, un fragmento oral. Nos permite referenciar un correo electrónico, un Twitter. Nos permite referenciar un foro. Ah, venga, mañana los que quieran asistir a las 10 de la mañana, ahí me mandaron un enlace, va a haber un foro nacional sobre cómo se propone el desarrollo económico para Colombia después de que pase todo esto. Y resulta que alguno de ustedes asistió a ese foro y escuchó por allá que el panelista, uno de los panelistas, tocó un tema muy importante. Y ese tema le interesa a usted en su proyecto de investigación, pues lo puede traer. Eso se llama un fragmento de una expresión oral humana, porque fue verbal. Normalmente, lo que nosotros utilizamos son fragmentos escritos, es decir, que están en un libro, que están en un artículo de una revista indexada o una revista comercial o una revista técnica, que están en un periódico. Entonces, ¿qué es una cita? Es un fragmento humano. Es un fragmento de una expresión humana que se va a utilizar en otra expresión humana. ¿Cuál? Su trabajo de grado, su proyecto de investigación o el documento que usted va a redactar. Expresión humana que la saco de un libro, de un correo electrónico, de un periódico y la traigo a mi expresión humana, que es mi proyecto de investigación o mi proyecto de grado. Y ojo, miren acá en la pantalla que el requisito para que se llame cita bibliográfica es que debe ir acompañada de la mención de la fuente. Y ahorita yo les voy a explicar, utilizando la herramienta referencia, cómo hacer una buena citación, para que esa misma citación me permita al final recolectar la información de las fuentes. Recuerden que todo trabajo, artículo, ensayo que ustedes van a elaborar, debe tener al final, o sea, debe rematar, digámoslo así, debe cerrar con unos referentes, lo que llamábamos en Icontec la bibliografía. Aquí lo vamos a llamar referentes, fuentes de consulta, o algunos le llaman referentes bibliográficos. Bueno, vamos rápidamente. Vemos un ejemplo. Estas diapositivas las voy a subir a plataforma. Ustedes las van a tener como una guía.
Aquí vemos un ejemplo y ahorita les explico entonces cómo hacerlo. Bueno, ahora sí nos metemos en la parte práctica. Hay varias formas de citar. Hay varias formas de citar. Entonces, una de ellas le llamamos la cita textual. Como su nombre lo indica, literal. ¿En qué consiste una cita textual? En copiar y pegar. Es más, lo puedo hacer así. Yo veo un documento que se deje resaltar, copiar y pegar, lo traigo y lo pego. Se le llama textual porque respeta literalmente todos los caracteres del otro autor. Ni le quito ni le pongo. Lo voy a traer, por eso se llama textual. En cuanto a la cita textual, existen dos formas, o existen dos de ellas. Una de ellas se llama la cita textual breve. La cita textual breve es la que tiene menos de 40 palabras. Hoy en la 7ª edición de la norma ZAPA dice la que tiene menos de 4 renglones o de 4 líneas. Pero si uno va y suma, eso suma casi lo mismo. Entonces, ojo, cita textual breve, la que tiene menos de 40 palabras. Ahora hacemos un ejercicio práctico. Abro un documentico en Word y les muestro. ¿Cuáles deben ser las características de la cita de menos de 40 palabras? Primera característica, va dentro del mismo párrafo. Entonces yo voy escribiendo, la planeación estratégica es un elemento fundamental para el desarrollo de las organizaciones, coma, como lo plantea Hidalberto Chavenato, y voy a hacer una cita de menos de 40 palabras, sigo escribiendo ahí. Entonces, primera característica, la cita va en el mismo párrafo, o sea, se conserva la línea de redacción. Segunda característica, va entre comillas. Entonces, hago el resumen. Cita textual de menos de 40 palabras. Se escribe dentro del mismo renglón o dentro del mismo párrafo y va entre comillas. Y al final de la cita, después de las comillas, va la referencia, que ahora, repito, les explico cómo hacerla. Miren, por ejemplo, miren el ejemplo que está acá en rojo de la diapositiva. Entonces, cita de menos de 40 palabras, va dentro del párrafo y al final va la referencia. Entonces, primera cita, textual breve, o sea, textual de menos de 40 palabras. Otro tipo de cita que es también textual, literal, copiar, pegar, se llama la textual extensa. En la versión número 6, en la 6ª edición de la norma ZAPA, dice aquella que tiene más de 40 palabras. En la 7ª edición de la norma ZAPA dice aquella que tiene más de 4 líneas. Pero repito, si usted va a ir las cuentas, eso le da más de 40. Entonces, vamos a ver que por aquí alguien me está pidiendo ingreso. Aleja, la había sacado del sistema. Listo, gracias. Entonces, cuando la cita textual tiene más de 40 palabras, escuchen las características. Primero, deberá ir en párrafo independiente. Entonces yo vengo redactando. La planeación estratégica debe ser implementada en todas las organizaciones para lograr el éxito. Según lo expresa Hidalberto Chavenato, voy a hacer una cita de Chavenato, pero tiene más de 40 palabras, entonces ya no va a renglón seguido, sino que abro un párrafo independiente. O sea, le doy Enter y voy y pego la cita. Entonces, primera característica, va en párrafo independiente. Segunda característica, no lleva comillas. Escuchen bien. Cita de más de 40 palabras, va en párrafo independiente. Segunda característica, no lleva comillas. Tercera característica de la cita de más de 40 palabras. Tercera característica, el párrafo completo de la cita debe llevar sangría. Para los que no saben qué es una sangría, ahorita se las voy a mostrar en el documento Word. La sangría es un espacio que hay entre la justificación del trabajo y el inicio del párrafo. Se llama sangría francesa porque hay 5 espacios y ahorita les voy a explicar cómo hacerla.
Entonces ya tenemos la cita de menos de 40 palabras, la cita de más de 40 palabras. Aquí queda grabado en el audio y en el que les voy a subir también para que les quede claro. Y les digo, esto les queda sirviendo para todo de aquí en adelante. Hay otro tipo de citas. Recuerde que la primera que vimos fue la directa o la literal o la textual. Hay otro tipo de citas que se llaman los parafraseos. Las citas de parafraseo. ¿Qué es un parafraseo? Es cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo un texto, hombre, y no lo quiero copiar textual como dice ahí, sino que yo quiero interpretar la idea del autor sin romper el contexto. Entonces puedo decir, Hidalberto Chavenato, en su obra La Planificación Estratégica, permanentemente insiste en que todas las organizaciones deben diseñar procesos y programas de planeación que le permita el cumplimiento de sus metas. Él no lo dijo textual ahí, pero si yo voy y busco en el libro, venga, esto está muy parecido a lo que dijo Puerta ahí. Eso se llama cita indirecta o parafraseo. Y aquí encuentran ustedes varios ejemplos. Hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de citar y mencionar el parafraseo. Otra forma de citar, ojo, cuando nosotros estamos haciendo el proyecto de grado o ustedes que van a hacer el ensayo y van a consultar, van a buscar muy buena información y resulta que en la consulta que están haciendo encontraron un artículo científico y el artículo científico lo escribió Pepito Pérez y Pepito Pérez en el artículo cita a otro señor, cita a Peter Senge. Pepito Pérez hizo el artículo y en su artículo citó a Peter Senge. Y lo que él citó me parece interesante para mi proyecto de grado. Entonces, eso se llama cita de cita. O sea, yo voy a traer esa cita y voy a decir, por ejemplo, en los siguientes términos, según Peter Senge, citado en Pérez 2019, y pego la cita. Eso se llama cita de cita. O tiene usted otra opción, ir y consultar la fuente primaria. Pero si la norma APA se lo permite, usted lo puede hacer. Hacer cita de cita o cita de citación. Es decir, cuando yo estoy citando lo que otro dijo de otro, valga ahí la redundancia o el medio enredo. Si de pronto hay alguna inquietud, con mucho gusto. Bueno, hasta ahí quiero entonces mencionarles, miren lo que les acabé de mencionar. La cita textual, breve y extensa. La cita de parafraseo y la cita de cita. Miren, con esos tres componentes, con el componente de uso de referencia y con un componente muy importante que se llama la nota al pie, o lo que llamamos nosotros pie de página, aunque no es pie de página, sino nota al pie, con esos 5 componentes, ustedes hacen cualquier redacción de estilo, cualquier documento. Y le dan al documento una excelente presentación. Le dan al documento el carácter de científico. Le dan al documento el carácter de académico. Entonces, voy a buscar por acá en esta presentación. Ahí en esta presentación que yo les subo, aparece cómo citar redes sociales, cómo citar, pero ahorita les muestro la manera más práctica de hacerlo, para no hacerlo manual. Cómo citar un periódico, cómo citar una revista. Finalmente, todo trabajo, todo proyecto de grado, su ensayo también deberá terminar con esto, con lo que llamábamos en Icontec la bibliografía, las referencias. Y ojo, muchachos, ya no debe aparecer como aparecía antes en las bibliografías o en las notas al pie de página, el famoso www.rincondelvago.com. A veces hacíamos, nosotros en Icontec nos permitía hacer eso, hacer las citas bibliográficas así y referenciar de esa manera. No, hoy en día las normas APA nos exigen que esas referencias deben tener unos datos básicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un pequeño cuadro, pues que si aprendemos a utilizar bien la herramienta referencia, no vamos a necesitar de esto. Y ya paso en estos 20 minuticos que nos quedan a hacer el ejercicio práctico. Entonces, esas referencias deben tener un componente. Y créanme una cosa, hay expertos en ofimática y hacer las referencias manual se les facilita mucho.
para los que son expertos en ofimática. Pero créanme, yo he tratado de hacer las referencias, o lo que llamamos la bibliografía, lo he tratado de hacer manual, como lo exige la norma APA, y he sufrido muchísimo, no he sido capaz. Hay quienes lo hacen, lógicamente, y se puede hacer. Pero es mucho más fácil utilizando las herramientas de ofimática, en este caso, la herramienta referencia. Entonces, yo les voy a subir, ya ustedes en la plataforma ya tienen un PDF con la 6ª edición de las normas APA y ya tienen esta presentación en PowerPoint sobre normas APA. Y les voy a subir el videito, la presentación en PowerPoint con audio. Es un video donde les voy mostrando cómo utilizar la herramienta referencia, que también les voy a hacer el ejercicio acá. Entonces, antes de pasar a hacer ese ejercicio, venga a ver, yo busco por acá, a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, Fernando Márquez, está viendo una hoja en blanco de Word. Correcto. Listo. Entonces, antes de hacer el ejercicio práctico, o lo podemos hacer aquí mismo, vamos, y para que tomen notica, a definir la estructura del ensayo. Vamos a definir la estructura del ensayo. Bueno, ahí estoy escribiendo, ustedes están viendo. Listo. Se me ocultó por acá la... Bueno, el ensayo deberá tener un título. Voy a ver por dónde oculto esto. Listo. Deberá tener un título. Ese título deberá ir centrado en negrilla y en mayúscula. Listo. Condiciones del ensayo. Primero, lo vamos a desarrollar en el tipo de letra Time New Roman, porque esa es la letra que exige la norma APA. Time New Roman. Número 12. El interlineado vamos a utilizar 2 puntos, que es lo que pide la norma. Ya cuando nosotros estemos haciendo el proyecto de grado, normalmente se trabaja a 1.5. Entonces, en interlineado vamos a trabajar 2 puntos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿No? Sí, señor. ¿En qué letra? Time New Roman. Ya la escribo acá. Y ahorita lo borro. Por favor, muchas gracias. Estoy tomando notica de todo. Time New Roman. Número 12. Muchas gracias. Listo, Santiago. Interlineado, doble espacio. O sea, interlineado 2. Y recuerden ustedes que en norma APA el documento no se justifica. O sea, no va cuadriculado, sino alineado a la izquierda. Ustedes ven, venga a ver, yo busco por acá mi cursor. Pero se me borra. ¿Ustedes están viendo ahí el cursor, Santiago, que se mueve? Fernando. Sí, señor. Listo. Entonces, el título irá centrado, pero el resto de documento deberá ir justificado a la izquierda. O sea, no tiene alineación. No tiene justificación, perdón. Deberá ir alineado a la izquierda, no es justificado. La gran mayoría dice, oiga, eso se ve muy feo así. A la izquierda bien alineadito y a la derecha como todo perdido, eso se ve muy feo. Pues resulta que eso tiene una razón de ser. Recuerden que las normas las crearon psicólogos, la Asociación de Psicólogos Americanos, y ellos dicen que es mucho más práctico y mucho más fácil para la vista leer un documento justificado, alineado a la izquierda que justificado. Por aquí está, listo, ya ingresó. Bueno, entonces el ensayo deberá tener un título.
El segundo componente del ensayo será una tesis o una hipótesis. Qué pena, que se me... Profe, me hace favor y me repite, que no le escuché bien. Bueno, entonces les decía, el ensayo deberá tener un título, ¿cierto? Es el primer componente del ensayo. Recuerde que este ensayo es de tipo argumentativo, es un escrito argumentativo. Cuando yo digo argumentativo es porque debe estar apoyado en, puede ser en un proceso de investigación o normalmente, para el caso de nosotros, deberá estar apoyado en autores, en antecedentes bibliográficos, en antecedentes teóricos, en investigaciones que otros han hecho. Y por eso les hablé primero de utilizar la norma ZAPA y utilizar la cita bibliográfica. Entonces, el primer componente del ensayo será el título. Aquí lo tenemos. Se lo voy a leer el que estoy haciendo acá en el ejercicio. Importancia de la planeación estratégica en las organizaciones. ¿Por qué dirán, por qué escogí ese tema? Porque es lo mío. Es con lo que yo me muevo. Yo soy administrador de empresas, especialista en formulación y evaluación de proyectos y trabajo la parte de consultoría empresarial y hoy en día la moda es la planeación estratégica, en todo. Bueno, luego del título debe ir una tesis. ¿Qué es una tesis? Es un postulado que cada uno de ustedes, apoyado en su conocimiento, en su experiencia o en su formación académica, va a proponer para el desarrollo del ensayo. Miren, por ejemplo, de este título, importancia de la planeación estratégica, de ese título pueden salir 10, 20, 30, 50 tesis. ¿De qué depende? De la orientación que cada uno de ustedes le vaya a dar. Me hago entender. Por ejemplo, los contadores públicos, título, importancia de la ética en el ejercicio del contador público, título. Y en el postulado o en la tesis, unos podrán decir, la esencia de la justicia en términos de ejecución presupuestal está cimentada y sustentada en la ética del contador público. Otros podrán decir, el contador público que esté faltando a la verdad estará llevando a la empresa a la comisión de delitos. ¿Ya? ¿Me hago entender? Entonces, ya el postulado ya depende de la orientación que cada uno de ustedes le quiera dar. Y entonces, aquí mismo, bueno, entonces el primer componente del ensayo, el título. El segundo componente del ensayo, el postulado o la tesis. El tercero se llama cuerpo del ensayo o desarrollo de la temática. O sea que ahí es donde ustedes van a hacer gala de lo que conocen y de todo lo que consulten. Recuerden, muchachos. Quiero ver acá mínimo, muchachos, ojalá mínimo una cita bibliográfica y mínimo una nota al pie de página, que ya les voy a explicar cómo es. Bueno, entonces, el primer componente, el título, el segundo, la tesis o el postulado, el tercero, el desarrollo o el cuerpo del ensayo, el cuarto, que podrá ser un solo párrafo, es la conclusión. Ojo que no hay necesidad de poner, escribir conclusión y luego concluir, no, es saber utilizar un enlace para que el párrafo no se pierda del desarrollo del trabajo. ¿Me hago entender? Yo puedo utilizar en el último párrafo, dado lo anterior, se puede concluir que, o en conclusión, ¿ya? Para conectar el párrafo concluyente con el desarrollo del documento como tal. Y finalmente, en la última hojita del ensayo vamos a poner los referentes. Referentes o fuentes consultadas y lo vamos a hacer con el ejercicio que les voy a mostrar acá. Ay, por favor me ponen una portadita. Ustedes mismos se la diseñan para yo tener claro el nombre de los estudiantes que están elaborando el ensayo. Recuerden que pueden ser 3.
Bueno, estoy escribiendo algo acá para hacer el ejercicio. Bueno, quitémosle a esto la negrilla sostenida. Bueno, entonces empecé a redactar. Miren ustedes, ese renglón y medio fue pura neurona mía. Ahí quemé como 10 o 20 neuronas escribiendo 2 parrafitos. Ahí estoy empezando a desarrollar mi ensayo. Aspectos como la globalización, la internacionalización de los mercados y otros ponen de manera permanente en riesgo la sustentabilidad de la organización. Eso es cierto, ¿cierto? Hoy en día, empresa que no se mueva, chao. Bueno, coma. Esto quiere decir que las empresas deberán prever el futuro e implementar planes de acción proactivos. Entonces, ojo pues que aquí viene el ejercicio. Voy a poner una frase, cualquiera, ojo que me la voy a inventar y me voy a inventar la fuente. Entonces, miren, voy a complementar lo que yo estoy diciendo, lo voy a sustentar o lo voy a argumentar con un autor, ¿cierto? Entonces, fíjense en lo siguiente, lo voy a resaltar. Y lo voy a poner en amarillito para que se vea. Lo que acabo de escribir, lo escribí entre comillas. ¿Qué quiere decir? Ya estoy diciendo que lo traje de otra parte y que lo estoy trayendo textual, o sea, literal. Entonces, estoy hablando de una cita textual, primero. Segundo, si ustedes cuentan ahí en lo que hay resaltado, hay menos de 40 palabras. Entonces, estoy hablando de una cita textual breve. Una cita textual breve. Entonces, va entrecomillado, o sea, va entre comillas y va dentro del mismo párrafo, o sea, a renglón seguido. Entonces, ya terminé de hacer la cita, ahora la voy a referenciar, o sea, voy a contar de dónde salió. Y entonces miren bien lo que voy a hacer. Ustedes me dicen si están observando. Me voy en la misma herramienta ofimática, me voy a la parte de arriba del documento Word, en la barra de tareas, y encuentro un link que se llama referencias. ¿Lo están viendo ahí? ¿Dónde está el cursor? Sí, ¿cierto? Listo. Entonces me voy por referencias. Miren dónde voy a poner el cursor. En referencias encuentro este ítem acá, que voy a trabajar con este y con este. Inicialmente con este. Entonces, le voy a decir que voy a insertar una cita. Cuando yo ya he insertado varias citas, él me las va grabando ahí. Y cada vez que yo voy a insertar una cita, él me va a preguntar, venga, ¿de quién la va a poner? ¿Va a poner la de Chavenato? ¿Va a poner la de Peter Senge, la de Drucker? En este caso, como es la primera que voy a poner, no me aparece nada grabado. Entonces, simplemente le voy a decir, agregar nueva fuente. Y miren lo que va a pasar. Me aparece este recuadro. Márquez, ¿lo está viendo? Listo, perfecto. Entonces, en este recuadro, yo voy a encontrar la información necesaria para hacer la cita. Y miren lo que voy a hacer. Ustedes ven acá, donde dice tipo de fuente bibliográfica, está resaltado en azulito. Está resaltado en azul, entonces miren lo que voy a hacer. Vengo acá y le digo, eso que estoy poniendo en mi trabajo lo encontré en un libro. Perfecto. Luego me vengo al autor. Ojo cuando estén buscando ustedes el autor, que hay libros que son de autores corporativos o autores corporados. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando el libro lo emite el Banco de la República.
que usted no le encuentra autor por ningún lado, sino que dice Banco de la República, o cuando lo emite la ONU, Organización de Naciones Unidas, o cuando lo emite alguna entidad cualquiera, ¿ya? Quiere decir que esa entidad pagó para que un grupo de autores se reunieran, o 2 o 3 autores hicieran el libro y le entregaran la autoría a la entidad. Entonces se llama un autor corporado. O sucede también en el caso de los autores corporados en informes, por ejemplo, informes del DANE. Entonces, generalmente son autores corporados. Entonces, ojo, ya dije que la información la saqué de un libro. Entonces voy a ir a poner los datos del autor. Entonces me voy acá donde dice editar. Le doy a editar y él me abre otro cuadrito. Él me abre otro cuadrito y yo le pongo los datos que él me pide ahí. Voy a poner la cita de Hidalberto Chavenato, un libro de Hidalberto Chavenato. No tiene segundo apellido, no aparece con segundo nombre. Y le digo agregar. Entonces mire que me aparece acá en este recuadro. Si el libro tiene más autores, entonces vuelvo acá arriba, apellido, nombre, agregar. Si tiene el tercero, apellido, nombre, agregar. Como en este caso tiene un solo autor, entonces simplemente le digo aceptar y él de una vez me lo trae acá donde dice autor. Luego aparece los datos del libro. Me está pidiendo los datos del libro y le digo que el libro se llama Planeación Estratégica, que fue publicado en el año 2010, que fue publicado en la ciudad de Bogotá y que fue publicado por la editorial Planeta. Ojo, muchachos, mire, este video les queda ahí también como ejemplo. Ojo, porque me pasó en el ciclo anterior que los estudiantes llegaban hasta cierto punto. O sea, llegaban hasta acá, pero no diligenciaban toda la información. Entonces, cuando iban a la referencia, la referencia no les quedaba bien y la fuente tampoco, ¿ya? Porque no diligenciaban toda la información. Entonces, cuando yo tengo todo diligenciado, le voy a dar aceptar. Esto es simplemente de cacharrear. Aquí en este espacio donde yo puse el libro, por defecto ahí van a encontrar ustedes todo. Cómo citar una revista, cómo citar un periódico. Simplemente ustedes le dicen qué es lo que quieren citar y él les pide la información. Y al final le doy a aceptar y mire lo que va a pasar. ¿Sí miran? Miren cómo, venga, quitamos acá este resaltadito. Miren cómo lo dejo acá resaltado. Ya me aparece la cita como lo exige la norma APA. El apellido del autor, coma y la fecha de la publicación. Ahora, cualquiera de ustedes me puede decir y tiene toda la razón. Venga, puerta. Y eso no es más fácil ponerlo así. Abro un paréntesis, escribo Chavenato, 2010. Claro que lo puede hacer. Lo puede hacer y es totalmente válido. Pero ¿por qué es importante hacerlo por acá, por donde yo lo estoy haciendo? Porque al final, cuando usted vaya a sacar las referencias, va a ser mucho más fácil porque la misma ofimática, la misma herramienta se las va a entregar. Y se las va a entregar en norma APA. Bueno, rápidamente. Ya tenemos entonces el ejemplo de una cita textual breve. ¿Ya? Aquí la tenemos. Tiene menos de 40 palabras, va entre comillas, va dentro del mismo párrafo y al final lleva la referencia. Vamos a hacer brevemente acá un ejemplo sencillo. No voy a escribir mucho para no quitar mucho tiempo. De un texto de 40 palabras. Entonces voy a empezar a escribir cualquier cosa. Esta debe ser la fórmula para la vacuna del coronavirus. Vea, no la entiende nadie. Dice que debe ser más de 4 líneas o más de 40 palabras. Listo. Dejémoslo hasta ahí, que ella nos puede perfectamente mostrar cómo hacer el ejercicio. Entonces, resulta que esta información es una cita textual extensa, o sea, la saqué de algún lado. Entonces, pongámosle acá como un encabezadito.
Listo. Esto quiere decir que la planeación es uno de los elementos más importantes de la organización y voy a traer una referencia o una cita bibliográfica que soporta lo que estoy diciendo, que le da argumentación. Entonces pongo el cursor donde terminé la cita, me voy nuevamente a referencia, le digo insertar y miren lo siguiente. Noten ustedes, muchachos, lo siguiente, donde estoy aquí en la parte de arriba, que ya él me grabó la información, la fuente de Alberto Chavenato, y él me pregunta, me dice, venga, ¿la va a hacer de ahí, de Alberto Chavenato? Entonces yo le digo, no, venga, vamos a agregar una nueva fuente. Y entonces nuevamente vengo acá y vamos a decirle que lo que estoy haciendo es un artículo de revista. Ahora, ustedes pueden, vamos a buscar, venga, pongámoslo aquí mejor. Documento de sitio web, para que vean el ejercicio al final cómo queda bacano. Documento de sitio web. Ustedes van a encontrar, ojo, cuando estén haciendo el ejercicio por este lado, van a encontrar en este icono azul, en este ítem azul, van a encontrar sitio web y documento de sitio web. Sitio web es cuando la información está de primera mano en la página. O sea, que yo entré a la página y me la encontré de una, y lo cito con un ejemplo. Cuando yo entro a la página del Banco de la República, yo encuentro los indicadores. Indicadores del día, eso se llama sitio web. Y documento de sitio web es cuando yo entro a la página de la República, del Banco de la República, y descargo un PDF, una revista de desarrollo económico, eso se llama documento de sitio web. Entonces vamos a decir acá, vamos a decirle que esto es un documento de sitio web y es de un autor corporado que se llama Banco de la República. Banco de la República. Nombre del sitio web, igual. Banco de la República, porque ahí fue donde lo encontré. Banco de la República. Aquí debajo no hay necesidad. Año de la publicación, 2018. Mes, junio, día 23. Ojo, muchachos, no se asusten que si no está la fecha, simplemente escriban SF, sin fecha. O si no está sino el año, publique solamente el año. Si no está sino el año y el mes, publique el año y el mes. Y finalmente, la página www.banrepublica.gov.co. Y le doy a aceptar y entonces miren lo que va a pasar. Resaltémoslo en amarillito. Bueno, ahí quedó, listo. Decíamos entonces, venga a ver cómo quito este lapicito acá que no me moleste. Listo. Decíamos, listo, veámoslo así. Decíamos que la cita textual extensa debe cumplir otras características. Entonces, primero va en párrafo independiente. Aquí está resaltado, un párrafo independiente. Segundo, no lleva comillas. Y tercero, ese párrafo debe llevar una sangría especial. ¿Qué es una sangría? Entonces, ojo que ustedes ahí en sus computadores tienen a mano izquierda lo que llamamos el tabulador, que es la flechita, la tecla que tiene dos flechitas, una flechita para la izquierda y otra para la derecha. Entonces yo vengo, resalto el párrafo y le doy el tab. A ver. Y miren lo que pasó. Con solo darle el tab, miren lo que pasó. Se creó lo que llamamos una sangría. ¿Qué es la sangría? Miren acá donde está el cursor. La sangría es este espacio que hay entre esta línea de redacción y el inicio del párrafo donde está la cita. Entonces ustedes con estos dos elementos y con la cita de parafraseo, que ya tienen el ejemplo ahí, ustedes pueden desarrollar el ensayo y pueden desarrollar cualquier documento. Ahora les voy a mostrar cómo hacer, el referente de pie de página o lo que llamamos nosotros la nota al pie. ¿Para qué se utiliza la nota al pie? Ténganlo en cuenta ahí. La nota al pie se utiliza para
definir siglas. Recuerden que Colombia es un país, y en el mundo entero se utilizan muchas siglas. Y a nosotros cuando estamos redactando, les va a suceder a ustedes y nos sucede a todos, cuando estamos redactando nos volvemos obvios. Nos volvemos obvios, ¿ya? Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, según la ONU. La gran mayoría en el mundo sabemos qué es la ONU, o por lo menos los que tenemos algún tipo de conocimiento. Ah, la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Pero si yo entro a preguntarles, por ejemplo, a ustedes qué es la OPEP. OPEP. Y hoy en día está de moda. Organización de Países Exportadores de Petróleo, que lo lideran Rusia y Arabia. ¿Qué es la OTAN? Organización de Tratado de Atlántico Norte. Entonces, Colombia está lleno de siglas. Entonces, ojo, cuando nosotros estemos redactando, no nos volvamos obvios. Ese tipo de cosas hay que definirlas. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Miren, la norma APA dice que lo puedo hacer poniendo un guión acá, ahí enseguida de la sigla, que eso sería como un paréntesis, la defino ahí, pero eso enreda mucho la piola. La norma APA también me permite hacerlo utilizando la herramienta referencia, y miren cómo lo voy a hacer, muchachos. Me voy a referencia, ya no ingreso por acá por insertar cita, sino que voy por insertar nota al pie. Y miren lo que hago. Insertar nota al pie, de inmediato me va a aparecer. Donde está la sigla, me aparece un 1. Y en el pie de página me aparece ese mismo 1 y simplemente ahí voy a definir ONU, Organización de Naciones Unidas, entidad creada en 1948. O sea, una breve referencia de lo que es esa entidad. Ese es la herramienta nota al pie o pie de página. ¿Para qué más utilizamos las notas al pie? Para referenciar autores. Entonces resulta que yo voy a mencionar en mi trabajo de grado, voy a mencionar a Porter, Michael Porter. Y yo quiero que la gente sepa quién es ese señor, medianamente. Entonces voy acá, voy a insertar nota al pie, ya entonces no me aparecerá un 1, sino un 2. Y se llama nota al pie de página porque van apareciendo en cada página donde se está desarrollando el trabajo. Bueno, con esos 3, 4 elementos que les estoy dando y este último. Aquí entonces, mire, la importancia de utilizar la herramienta referencias. Recuerden que ya no vamos a poner bibliografía, sino referentes o fuentes de consulta o fuentes consultadas. Referentes se ve bonito. Miren lo que voy a hacer. Si yo lo fuera a hacer manual, eso me quitaría una cantidad de tiempo. Yo estoy redactando normal, vengo a terminar mi trabajo, entonces me voy a referencias. Luego en referencias entro por bibliografía y en bibliografía simplemente me voy a ir a la última que dice insertar bibliografía y él me las va a insertar en norma APA, exactamente en norma APA. Y miren cómo, miren. ¿Por qué la norma APA? Porque tiene un orden alfabético, porque tiene una sangría. Vea, yo les digo, aquí donde tengo el cursor, muchachos, pongan ustedes manualmente a hacer esta sangría, que resalté. Terrible. Mientras que ustedes utilizan esta herramienta de referencias, pues créanme que va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces ya para terminar, para ir cerrando, recuerden que el ensayo es para dentro de 15 días. Lo pueden realizar grupos de 3 estudiantes. El que tenga alguna dificultad de pronto para agruparse, lo puede hacer solo. O sea, yo no tengo ningún inconveniente. 1, 2, 3, de una vez nos vamos acostumbrando. Uno de los requisitos que tiene la universidad para el proyecto de grado es ese, que lo puede presentar 1, 2, máximo 3 estudiantes. Y nos vamos a ir, acomodando un poco a lo que es el proyecto de grado, con estos 3 componentes que vamos a desarrollar evaluativos de esta asignatura. Esta clase se sube a plataforma con otras herramientas. Ahí, repito, en plataforma encuentran mis datos de contacto, número de teléfono y correo electrónico. Para el que tenga alguna duda, la idea es que hagan muy buenos ensayos, de muy buena redacción, de muy buena consulta. Yo les decía ahora, al menos una cita bibliográfica. No quiere decir que sea una sola. Si quieren consultar 3, 4 autores y mencionarlos, perfecto. Con eso vamos haciendo práctica de la utilización de las normas APA.
Por hoy no era más. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud antes de retirarnos, con todo gusto. Si creen que está bien. Profe, Sí, profe, una preguntita. O sea que ya podemos comenzar a hacer el ensayo claro. desde ya. Claro, el que está en el transcurso de la semana me quiera de pronto contactar. Venga, Puerta, revisemos a ver cómo vamos. Ya, vamos bien, vamos mal. Ya, arranquen de una vez para que al final no les coja la tarde. Mire, yo he tenido experiencias buenísimas de ensayos espectaculares, pero también he tenido niños que dejan pasar el ensayo el día antes de la hora de entrega y lógicamente la calidad del producto no es el mismo, el entregable no es el mismo. Y repito, Claro, sí, señor. muchachos, yo les digo una cosa y se los digo con todo el corazón. El producto, la calidad del producto acá son ustedes, porque nosotros damos las herramientas y nosotros acompañamos, pero cada uno de ustedes es el que decide qué quiere producir, cómo quiere producir y qué tipo de profesional quiere llegar a ser. Lógicamente que todos queremos llegar a ser los mejores y esas son las pretensiones. Entonces, no siendo más, yo espero que esta clase que es tan teórica sirva en términos prácticos para su formación académica. Estas herramientas que les comparto, créanme que les va a servir muchísimo. Dentro de 8 días empezamos ya con toda la temática de la metodología. Yo creo voy a crear ahí en plataforma el link para el ensayo dentro de 15 días, para el que lo vaya terminando. Si lo quieren compartir y socializar conmigo antes, para irles también sacando nota de seguimiento. Dios los bendiga. Un abrazo y qué bueno. Profe, Sí. perdón, pregunta, ¿de cuántas hojas el ensayo? Hombre, yo creo que teniendo en cuenta que son 3, mínimo 3 hojitas. 3 hojas, ok. Sí, claro. Es más, el ensayo puede llevar lo que llamamos nosotros en Icontext subtítulos, que en normas APA se llaman títulos secundarios. ¿Ya? Consulten en el PDF que les subí, digieras en ese PDF sobre las estrellas de normas APA, cómo hacer los títulos, dónde deben ir, cómo deben ir. Y si tienen alguna duda, me consultan, que no hay ningún inconveniente, yo los atiendo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Amén, profe, igualmente. Micrófonos y bulla, recocha. Salud, Dios los bendiga, un abrazo. Bendiga, chao, ¿De qué chao. le van a hablar? Chao, profe. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Igual, los abierto.